no te muevas, cap... ¿No será que estás embarazada? Mija, no estés diciendo Por favor, no estoy embarazada, ¿eh? Ni pensar en un chamaco ahorita. Te tengo buenas noticias. Aprobaron la visa U de Aida. Ah, pues no me digas eso, hombre. Pues la verdad me gustaría entregársela personalmente, ojalá mañana. ¿Es revancha o muerte? Y las vas a tener. No sé si en ese orden, pero las vas a tener. Yo quiero venganza. Déjame tenerla. Y después me sacas los ojos si eso es lo que deseas. Déjenme solo con él. Yo me encargo. Ah, bueno, vámonos. No saben la sorpresa que van a llevar estos perros. Si no te he matado todavía es porque tienes algo que yo necesito. La locación del rancho del Indio Amaro. Además, yo tengo algo que tú necesitas. Yo no necesito nada de ti. ¿No necesitas vivir? De mí depende si vives o mueres. Yo traigo la paciencia muy cortita, cabrón. Tú no me vas a matar. Porque eres débil. ¿Y sabes por qué? Porque siempre quieres hacer las cosas derechas en un negocio que es torcido, cabrón. ¿Dónde está el rancho del Indio Amaro, cabrón? ¿Dónde está el rancho del Indio Amaro, hijo de la... ¡Habla, perro! ¡Ya! ¡Está bien! Cada toque directo va debilitando tu corazón, cabrón. Así que más vale que te pongas a hablar antes de que me petatees, perro. ¡Habla, cap... ¡Órale! Te voy a decir. Pero con una condición. Quiero que me digas qué se siente que tu mejor amigo se vieja y le embarace. Fíjate que tu vieja es una peruja cara. Es una peruja con suerte, imbécil. ¡Ay, tu perra madre! Se te suelta la lengua cuando te conviene, ¿verdad, papito? Reconociendo a los de tu tipo, te conoce. ¿Sabes qué? Mira, nos vamos a divertir, cabrón. Nos vamos a divertir mucho. Ahora bien, póngaseme esto. ¡Repite lo que dijiste de mi vieja, perro! ¡Repítelo, Cuando el tecolote canta, el indio muere. Pero si no cantas hoy, el que se va a morir eres tú. Hijos, este mundo es la muerte, gringo. Por favor, no me dejes aquí solita, gringo. Mira, yo voy a tener 1, 2, 3, 4 hijos. Los que tú quieras, mi amor, pero pues te necesito despierto y fuera de esa cama para tenerlos, ¿eh? Ya estoy lista para tener una familia. Baby, ¿Qué pasó, amor? ¿cómo sigues? Pues la verdad, un poquito mareada, pero yo siento que no sé, las defensas o algo de tanto ajetreo me siento Bueno, mal, entonces pues. hay que ir con el doctor o prefieres que le hable y venga y te revise aquí. No, ¿cuál doctor, amor? A ver, primero nos tenemos que concentrar en ese cruce de migrantes que son muchísimos. Baby, lo más importante es tu salud. Estoy bien, mijo. Mejor dime, ¿ya consiguieron lo de las lanchas? Sí. Bueno, ya, en eso estoy.
También ya me están consiguiendo lo de los trailers para los caballos. Nomás quiero que sepan que eso va a salir en un dineral, ¿eh? Pues ni modo. Le va a tocar a Chavita darnos de su parte del lavado de dinero, ¿no? Ayudar a los pobres migrantes. Ok. Yo lo cuadro con él, no te apures. Que les aviso cuando todo esté listo. Me voy a cambiar. ¿Por qué, Pepe? Espérate, ¿a dónde vas? Es que voy a ver a Frida. Es la primera vez que vamos a estar los tres solos. Ella, Diego y yo, y la verdad es que estoy un poco nervioso. No se ponga nervioso, ¿eh? Diego se va a sentir muy orgulloso del papache. ¿Segura que estás bien? Sí, amor, estoy bien. Cualquier cosa me avisas. Sí. ¿Ah? Te amo. Te amo más. ¿Qué quieres desayunar? ¿Balas o madrazos? Escoge, cabrón. Somos buena onda con los huéspedes. Es la última vez que te lo pregunto. ¿Qué prefieres? ¿Cantar o morir? Ustedes dos huelen a muerto. Este pinche lugar huele a cementerio, cabrón. ¿Se les viene una pinche guerra, cabrón? ¿Ustedes perdiendo el tiempo conmigo? No, ma. ¿Eres leal? Eso lo respeto. Bebote, ¿qué te encargas de nuestro huésped VIP, que no? Encárgate de darle el trato que tú conoces. Justamente hice un pequeño espacio en mi agenda para atenderte. Espero que lo sepas valorar, cabrón. La vamos a pasar muy bien juntos. Ustedes van a ver que así como yo logré que me dieran mi visa, van a tener su sueño americano. Tienen que confiar en Vicenta. Si Vicenta les dijo que los va a cruzar, los va a cruzar. Así sean 30, 50 o 100. Para Vicenta, nada es imposible. ¿Lo lograste, Aida? Bueno, muévanse a ver gonorreas que no tengo todo el día. Necesito llegar a la fiesta rápido, Amaro. Ya estamos peinados para atrás, señor Romero. Armados y listos para matar. ¿Matar a quién? ¿A quién? ¿Ah? ¿Quién te dijo matar? La orden es clara. Agarras a las mujeres y a los niños y los metes a un cuarto, sobre todo a Vicenta, y llega, léeme la boca, inmaculada, sin un rasguño. Esto es un secuestro. Esto no es una masacre como las que te gustan a vos. No, ya sé, patrón, era un decir nada más. No estoy para decir, estoy para hacer es, Amaro. Ah, sí ve, Amaro. Por eso es que hay que hablar bien fuerte y clarito para darse. Pero yo no lo culpo mío, porque es que yo no hubiera ido al colegio. También sería un perrito como usted que mueve la colita y ladra. Yo no ladro, Florecito. Yo muerdo y no suelto hasta que mato. ¿Cómo ves? Así como voy a encerrar un día en una jaula para que me maten. Pero hoy no. A trabajar tortugas. A ver, los veo. A ver. Par de viejas. Van a secuestrar más migrantes. Si no te dijeron, Pepita, es porque no te importa. Y mejor así. En la positiva, mijo. Ojalá a Dios les vaya muy bien y traigan más gente. Y no menos como siempre les pasa. Si te escucha decir eso el patrón, te va a meter un plomazo por andar de lengua larga. A ver, par de vos, A ver, Romero no puede seguir perdiendo gente. Además, con eso de que le dieron de baja al tecolote, a los paracos de esos. Y la muerte rara esa del fiambre. ¿Muerte rara? ¿Por qué rara? Rara porque nadie sabe quién mató a ese man. Se quiso pelar, ¿o te enteraste? Seguramente por eso lo quebraron. Ay, la gente se habla muchas güey. De eso a que sea verdad, hay un largo trecho mío. Claro. ¡No, hombre! ¡Vámonos ya! ¡Órale! ¡Ay! De afán, Amaro, de afán. A ver, hijo, voltea. No, mi pelo no está como está. ¿Sí? Sí. Pues para que te vea galán tu mamá, tantito. Bueno, igual. Así está bien, está perfecto. Igual tú naciste galán, sí sabes, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿A quién te pareces? ¿A ti? Sí, claro. Viene.
Hola, príncipe. Mira, te traje un regalo. ¿Una roca? Una roca perfecta, como tú. Gracias. Papá. Buenas. Vicenta, ¿Cómo le va, licenciado? bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación, ¿eh? No, con mucho gusto. Ve, ¿ustedes vinieron a una fiesta o a un operativo? Usted sabe que la seguridad de los aceros no nos lo tomamos en broma. Claro. Licenciado, en verdad, muchas gracias por el detalle. No, con mucho gusto. Ustedes saben que a mí no me gusta, a mí me apasiona ayudar. Ah, eso me consta. Muchas gracias, licenciado. Aida, hola. Ya sabía que usted no nos iba a abandonar. No, claro que no, no faltaba más. Tu caso fue difícil, pero lo ganamos, que es lo importante. Eso es lo importante. Yo soy Felipe Murillo Quintanilla, hijo del Gallo Quintanilla y de Josefina Aguilar. El famoso Felipito, el hijo del presidente municipal. Ve, ¿y tu papá no vino? No, está atendiendo unos asuntos en su oficina. Claro, me imagino que el presidente tiene mucho que hacer, ¿no? Pues no vino él, pero le trajimos a los hijos. Mire, por allá también está Miguelito, ese es su hijo. Es de Débora y del Gallo. Que en paz descanse. Y pues la güerita de atrás es doña Victoria Phillips, mi mera suegra. Claro, la mamá de Daniel. Encantado, señora. Mucho gusto. ¿Cómo está? A mí me encantaría presentarles a mi familia, pero ya saben, las cosas del destino, ¿no? Si vamos a recibir invitados especiales, que sea con este juguetico. ¿Y toda esta fiesta es por mí? Sí, claro que sí. Todo esto es por ti y por tu visa, que está aprobada. Felicidades. Esa visa tiene un trámite demasiado largo, licenciado. ¿Cómo hizo para que se lo aprobaran tan rápido? Presionando mucho. Realmente el caso de Aida era difícil, pero pues claramente era un caso de maltrato. ¿Y supo algo de Gregory? ¿Es en serio, Aida? No tienes perdón de Dios, de veras. Niños, por ahí hay juegos y eso, si quieren. Adelante. ¿Quieres ir a los juegos? Vaya. Claro. Sí, yo voy con usted. ¿Eh? ¿Qué fue? ¿Me la cuidan, eh? Sí, yo la cuido. Pues muchas gracias por la visa y por la fiestecita que nos armaste. Con todo el gusto, Vicenta. Me gusta que mis clientes estén felices. Si ellos están felices, yo lo estoy también. Bueno, y supimos algo de los migrantes del rancho de los Jones. La gente de Bandera Blanca se encargaron de ellos. Se los llevaron a una ciudad santuario. ¿Están seguros? De verdad, no tengo palabras ni manera de agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, mijo. Ya lo haces, Vicenta. Telemundo, enemigo íntimo.
Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.